La palabra de Dios nos lleva a través de la historia de Israel de una manera que no hay otra forma de verlo que no sea tan diferente a la vida de la iglesia, a la vida de la iglesia. En Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, veo a Néstor contento. Es contento, Néstor, ¿no? Llegó la novia. Bienvenida, hermana. En este pasaje es un canto que Moisés, tal vez por razones de su falta de poder hablar bien, él lo recita, él lo habla. Ustedes recordarán cuando Moisés dice, bueno, pero ¿qué voy a ir yo? No sé ni hablar. ¿Se acuerdan? Bueno, sigue sin saber hablar y seguramente sin poder cantar bien. Así que en las palabras de este canto, él las va a recitar al pueblo. Lo dice el versículo 30, ¿no? El versículo anterior al 32, al capítulo 32. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y vamos a pasar sobre este cántico, vamos a ir sobre él, porque lo que hace Moisés al momento de terminar su carrera, al momento de que la muerte le iba a llegar, porque no iba a entrar a la tierra prometida, él seguramente quiere expresar cosas y dejar para su pueblo cosas que sean de realce, que el pueblo pueda recordarlas y que nosotros podamos recordarlas. Los 40 años en el desierto fueron años de muchísima experiencia para Moisés. Él lidió con un pueblo duro en muchas ocasiones, pero seguramente tuvo también sus tiempos de mucha alegría con el pueblo de Israel. Pero él conocía bien a este pueblo, él lo conocía bien. Y cuando les habla este cántico, que queda como palabra inspirada de Dios, por lo tanto, para nosotros tenemos que decir, es la voz de Dios hablando, seguramente vamos a ir reconociendo nuestras vidas personales y vamos a ir recordando nuestra vida como iglesia, porque no somos diferentes a lo que fue Israel en el pasado. Así que vamos a comenzar, vamos a leer. La verdad tenía ganas de leerlo todo, recitarlo todo, y no mirarlo, leerlo. Pero vamos a detenernos en algunos versículos específicos para realzar cosas que tienen que ver quién es Dios y quién es el pueblo, o qué es el pueblo para Dios. Algunas cosas que son negativas en este cántico, bueno, tenemos que leerlas, tenemos que hacerlo, tal vez lo vamos a hacer en casa, y vamos a encontrar que somos iguales. Somos iguales. Nos quejamos porque no hay pan, nos quejamos porque no hay carne, nos quejamos porque hace calor, nos quejamos porque hace frío, nos quejamos por tantas cosas que Dios en sus bondades ha querido regalarnos y terminamos yendo contra Dios y llegando a ser en alguna medida incluso idólatras. Y el pueblo fue castigado severamente a causa de la idolatría. Así que recorramos la historia de Israel en el desierto. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bien, esta es la introducción.
No está hablando cosas que no sean importantes o que en algún momento dejen de serlo. Está hablando palabra eterna de Dios. Y está diciendo que esta palabra va a caer sobre el pasto, va a caer sobre la hierba. Es una lluvia de enseñanza que desciende y que tiene que hacer un efecto en nosotros. Tiene que hacerlo. Así que él comienza a hablar de Dios, de quién es Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Bueno, ¿qué comparación podríamos hacer nosotros con Dios? Si nos exaltamos de una manera que es desmedida y generalmente tiene solamente un propósito para traer orgullo personal. Lo que está haciendo Moisés es decir, Dios, 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 Dios. Y cuando quiere hablar del hombre dice, pero el hombre está corrupto. La nación está pervertida. Es una generación torcida y perversa. Y no estoy diciendo, queridos hermanos, que somos esto, ¿sí? Sí, en alguna medida lo somos. Pero Israel lo fue. Y tenemos que ver nuestra historia personal y nuestra historia como iglesia, que hubo tiempos en que estas cosas han ganado nuestro corazón. Y ha pasado sobre nosotros. Pero Dios es Dios. Él es exaltado. Y será más tarde o más temprano, esta iglesia, si un día tuviéramos la oportunidad de que Dios dijera en el cielo, venga para acá, Emanuel Cerro, venga para acá, ¿qué tienen que decir de Dios? Bueno, estaríamos repitiendo estas cosas literalmente y estaríamos diciendo, Señor, hemos sido pervertidos. Aunque ha habido momentos de mucha dulzura para Dios y mucha entrega a Dios, de cualquier forma no hay comparación con el Dios de los cielos. Así que nosotros miramos que este es Dios, Él es recto, Él es justo, no hay corrupción en Él. Él ha sido la roca y es la roca, Él y su obra es perfecta y nada más sobre su pueblo. Luego sigue hablando y está Moisés hablando sí cosas negativas de la nación. Vamos a ir al versículo 9 y 10 que vuelve a Dios otra vez. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Bueno, vuelve a Dios, porque no es posible exaltar al hombre ni a Israel, ni a la iglesia, sin encontrar pecados, sin encontrar defectos. Es imposible. Así que vuelve a Dios. Es Dios quien toma a Israel y lo hace suyo. Dios tiene una porción en la tierra que se llama Israel, decía Moisés. Y nosotros podemos decir con autoridad bíblica, Dios tiene una porción en la que se recrea en la tierra, que es su iglesia, su pueblo, sus salvados. Así que a Él sea la gloria, porque no hay gloria en el hombre, ni siquiera hay gloria en la iglesia en su totalidad. Le toma y nos ha tomado en el desierto, en el pecado, nos ha tomado en la soledad, nos ha tomado en ambientes horribles. Hemos salido de esos ambientes, hemos vuelto a ellos. Pero Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Y créanme, todavía no sé lo que es la niña de sus ojos. Solamente he escuchado. Perdón si escucha alguien esto en el exterior, los teólogos y todo eso. Pero he tratado de fijar exactamente de qué se trata, pero no he podido. Ahora, la parte más delicada de la vista sí he escuchado que es. Esos somos para Dios, su pueblo, sus hijos, su iglesia, sus salvados. En el versículo 12 dice,
Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Recuerdan a Aarón cuando a la salida de Egipto, cruzando el mar, enseguida el pueblo presionó para que hiciera un Dios y lo hizo? Ahora, Dios jamás iba a traer eso. Fue el hombre el que lo trajo. No importaba su cargo, su posición ni lo que era. El hombre trajo el ídolo, pero no hay ídolos con él. Y dice claramente que él fue el que los guió. Solo Dios lo guió. Moisés en un momento quiso exaltarse, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo vimos creo que el domingo pasado, tal vez el anterior. Y dijo al pueblo: nosotros hicimos cosas por ustedes, y ustedes miren cómo reaccionan. Y se enojó y golpeó la roca, ¿se acuerdan? Moisés no debía haber tomado esa posición. Lo hizo. Así que al hablar este cántico, él reconoce. No lo dice en el momento, pero mira hacia atrás, seguramente pensaría: yo hice mal, porque yo lideraba a este pueblo. Pero la verdad es que solo Dios lo guió. Solo Dios lo guió. Solo Dios es nuestra guía. Versículo 39. Hay muchas cosas en el medio que llevaría mucho tiempo y vamos a saltarnos un poquito, ¿sí? 39. Dios dice otra vez: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué les parece? El desierto estuvo lleno de vida y también de muerte. Si toda la población que salió de Egipto hubiera entrado, la población sería probablemente el doble de la que entró a la tierra prometida. Pero la generación mayor de 20 años que salió de Egipto murió en el desierto. Dios es Dios de muerte y Dios es Dios de vida. Él es soberano. Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Y será para el mismo Moisés pensar que en poquito tiempo Dios tomaría su vida. Y él ya no podría decir, porque ya les había recordado: ¿se acuerdan cuando yo hablé a Dios y le dije, permíteme entrar a la tierra? Y Dios dijo: basta ya de esto, no me hables, ya está decidido. Dios es soberano. Dios es soberano. Nuestro Dios soberano es que nos ha sostenido y es el que va a hacer su tarea en nosotros. Él guarda al pueblo que ama. Y dice la Escritura, el salmista dice: somos ovejas de su prado. Somos suyos. No le pertenecemos a ningún ser humano. No le pertenecemos a nadie, gracias a Dios. Le pertenecemos a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Somos su iglesia. Versículo 46. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos, de nada sirve la teoría, de nada sirve el conocimiento. El solo conocimiento que hemos adquirido en nuestra vida cristiana, si no ha hecho algo nosotros, es vano. Y Dios dice: estas no son palabras vanas, no son palabras vacías. Las cosas que hemos escuchado a través de los años y a través del tiempo, las cosas que este pueblo escuchó de Moisés o de Dios a través de Moisés, no eran cosas vanas. Y Moisés quería que en el paso del tiempo esta gente pudiera recordar que Dios no deja caer su palabra, que ella es verdad, y que si ellos no la aplican a sus vidas,
de poco sirve o de nada sirve la teoría, porque no tiene poder para cambiar. ¿Quién cambia? ¿Quién lo hace? Es Dios a través de su palabra. Quien hace las transformaciones es Dios a través de su palabra. Y debemos reconocer nosotros, como pueblo de Dios, somos un pueblo defectuoso, somos un pueblo pecador, somos un pueblo a veces malo, pero si hay esperanza en nosotros, es por aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si no, no hay esperanza. Podremos tener el mejor hombre delante de nosotros, podremos tener el mejor trabajador delante de nosotros, pero si no le hacemos caso a la palabra de Dios, no hay esperanza. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entenderlo? Porque la historia nos dice que Moisés no fue tan escuchado. Y nosotros precisamos escuchar la palabra de Dios. A veces tenemos en nuestras vidas arranques de emociones y tomamos algunas decisiones que al principio las aplaudimos, pero que después y generalmente se mueren en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, vamos a un campamento, ¿no? Los jóvenes, los niños, vamos a un campamento y salen con una transformación de vida que uno dice, ¡qué bárbaro! Si esto aguanta hasta el año que viene, hasta el próximo campamento, tenemos esperanza. Pero lo que sí podemos notar, y cada uno examínese por favor, es que pareció ser solamente decisiones emocionales, porque no perduraron en el tiempo. Entonces no nos guiemos por las emociones. Antes que incluso estar en un ambiente tan lindo como lo es un campamento, mis decisiones deben ser tomadas a través de la obediencia a lo que Dios dice. Y como las emociones juegan malas pasadas, a veces no voy a tener ganas de obedecer a Dios. Sin embargo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer a Dios. Pero no tengo ganas. No me importan tus ganas. Puede decir Dios. No me importa si tenés ganas o no. Tenés que obedecer. Tenés que obedecer. Eso es lo que hacen los padres con sus hijos. Y especialmente cuando son chiquitos. Así que van hacia ellos y tenés que hacer tal cosa. No tengo ganas. No me importa. Tenés que hacerlo. Y después ellos repiten esas cosas cuando son padres. Porque dieron algún resultado. Hermanos, la aplicación de la palabra de Dios a la vida no está enmarcada en situaciones emocionales. Así que toma decisiones bíblicas. Toma decisiones bíblicas. Que ellas respeten la palabra de Dios. Porque si tomas decisiones solo en base a emociones, te va a ir mal. No es cosa vana, dice el versículo 47. Es vuestra vida. Pero no tengo ganas de obedecer. Entonces, estás despreciando la vida. El pueblo, ¿y a qué se refiere esto? El versículo 47 dice, tendrás larga vida sobre la tierra, dice, ¿no? Le está hablando la nación. Si obedecen, tendrán larga vida sobre la tierra prometida. ¿Qué pasó cuando no obedecieron? Tuvieron cautiverios. Tuvieron enemigos que entraron a la tierra y mataron y destruyeron a la nación. Así que la palabra de Dios, la voz de Dios, sea importante realmente para tu vida. El capítulo 33, solo en el medio, así, versículos 48 hasta el final, Moisés solo puede ver la tierra. Solo puede ver la tierra, de lejos, a la distancia. No nos quedemos solo con decisiones que nos vean o nos permitan ver cosas a la distancia, que podamos vivirlas para la gloria de Dios. Apliquemos nuestro corazón a la palabra de Dios. En este pasaje
todo el capítulo 23, son las bendiciones que Moisés da a cada una de las tribus de Israel. Cada una de ellas iba y tiene características específicas, y cada una de las tribus, a cada una se le expresa ciertas palabras que van dedicadas específicamente a cada una de ellas. Cada una de ellas. Dice versículo 33:1, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Hoy me escribe una señora, su esposo murió, no sé si este año o el año pasado, creo que este año, y me decía, bueno, que para ella y para su esposo, había sido de bendición en algún aspecto. El Hijo de Dios solo podría o solo debería trabajar para ser de bendición. Todos los hijos de Dios. Y hay personas que no nos gustaría que tuvieran la bendición. Si pudiera zafarle a esto, no lo bendigo nada. Lo paso por alto. Pero no ese es el cometido de Dios para los hijos de Dios. Es bendecir. Y Moisés tenía bendiciones que dar, dadas por Dios, por supuesto, para esta nación. Y deseo para esta iglesia la mayor de las bienaventuranzas, la mayor de las felicidades. Soy mi pueblo, soy parte de ustedes. Así que Dios permita crecimiento y maduración. Hermanos, aquí hay nombres específicos, nombres de tribus, a las cuales Moisés va a bendecir. Y quiero decirles algo, yo podría tomar a cada uno de ustedes, a cada uno, y decirle cuáles son sus bondades. ¿Qué cosas buenas tienen? Podría decir que tienen cosas malas también, pero prefiero saltarlas. Porque precisamos ver que Dios ha capacitado a todo hijo de Dios por su nombre con dones y capacidades espirituales para que sirvan a su hermano. Dios lo ha hecho. Entonces, yo puedo decir, voy a hablar mal de mi yerno, así que Santiago es un hombre malo, porque se llevó a mi hija. Pero lo que debo decir es que tiene capacidades preciosas para alimentar mi alma, para alimentar mi vida. Bueno, no le he visto muchos defectos, pero alguno tiene. Ahora, yo soy muy defectuoso. Y si ustedes pudieran enumerar mis defectos, seguramente verían más que mis bondades. Así que debemos aceptarnos como Dios ha querido hacernos para vivir cambios, para ser mejores hijos de Dios. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando prestamos oído a la palabra de Dios. Y entonces las bendiciones que Dios da a cada uno serán para bendecir a otros, para ayudar a otros, para prosperar de cualquier manera a otros, y para que esos otros aprendan que a pesar de lo que soy, he sido bendecido por Dios a través de alguien. Estas son las tribus de Israel. ¿Somos muy diferentes a ellos? No, somos iguales, esencialmente iguales que ellos. Dios te ha dado dones y Dios te ha dado cualidades como hijo de Dios. Mi consejo es, porque Moisés bendijo estos pueblos, no desperdicies los dones y las capacidades que Dios te ha dado. No las desperdicies. Este pueblo las necesita. Las necesita. Sí, pero aquel, mirá cómo es aquel. Pero cómo sos vos es la cosa, no es cómo es aquel. ¿Cómo sos vos? Esa es la cosa.
Los demás son perfectos. ¿Cómo sos vos? Entonces, cuando miramos de esta manera, seremos capaces de honrar a Dios. Que a pesar de lo que soy, Dios ha querido bendecirme. Y entonces Dios podrá usarlo de una manera que sea para su gloria. Quiero hablar un poquito de los varones, esposos. Podría decirlo de esta manera, porque hay expresiones en la Escritura aquí que hablan así. No engorden en el mundo, engorden en Dios. Esposos, si sus esposas no ven sus dones espirituales en actividad, ellas no los van a seguir. Si sus esposas no ven que ustedes son su protección, su roca humanamente, su ayuda, su confianza, su consuelo, no los van a seguir. Así que los esposos que hasta el momento usan pantalones, tienen que ponérselos. Y sus esposas les van a seguir. Las decisiones de los capitanes espirituales deben ser decisiones piadosas. Y hermanos varones, si ustedes no van hacia donde deben ir, Dios tenga misericordia de sus esposas y que ellas vayan igual. Que ellas vayan igual. Así que, capaz que alguno necesita una buena patada de sus esposas y decirle, despertate que es hora de hacer algo. Despertate. Tomen decisiones piadosas. Varones solteros, prepárense para guiar su futuro hogar. Sean parte vital del mantenimiento espiritual de la iglesia local. Los varones, generalmente en las iglesias hay más damas que varones. Pero si los varones, solteros o casados, no toman actividad en la iglesia local, bueno, hermanos, hay algo que está pasando. Y hay algo para arreglar. Los solteros no elijan mujeres que son bonitas, sino que son creyentes y humildes, que no son pretenciosas y orgullosas. Muchachas, no elijan varones que no le van a guiar, que no se van a congregar, que no tienen deseos espirituales, porque ¿saben qué? Es muy difícil arreglar esa vida después de casados. Es muy difícil. Y van a dar un trabajo al pastor que ustedes no se imaginan. Así que, si Dios nos regala en su bendita gracia un pastor, no le demos trabajo. Hagamos las cosas lo mejor posible. Hagamos las cosas lo mejor posible para que Dios sea glorificado. Mejor será una muchacha fea o un muchacho feo, pero fiel a Dios. Fiel a Dios. Lo lindo es secundario. Igual, la muchacha que se enamora lo va a ver lindo que sea horrible, ¿no? Y las muchachas son todas bonitas, así que no hay que decir nada. Pero mejor feo que mal creyente. Mejor fea que mal creyente. Por favor, tengan eso en cuenta. Una persona linda puede ser solamente una estrella errante, una estrella fugaz. Porque más tarde o más temprano ese lindo o esa linda, créanme, va a llegar a los 60. Y va a quedar feo.
Moisés pedía bendición y daba bendición. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Moisés se transforma ahora en Jesús. Es el que da toda bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesús da bendición para siempre, bendición eterna, bendición celestial que no termina nunca. Moisés dio una bendición temporal para un pueblo que debía luchar para subsistir y ganar la tierra prometida. Pero Dios en Cristo da bendición espiritual y eterna. Así que si tú piensas que no puedes ser de bendición a alguien aquí, estás muy equivocado. Pero muy equivocado. Muy equivocado. Porque tienes bendición eterna. Y tienes bendición para repartir. Para repartir. Tienes que hacerlo. Los roles ministeriales, Dios le dio una importancia, importante, superlativa en la iglesia. Dios le dio una trascendencia a los liderazgos, ¿sí? Pastores, ancianos, maestros, evangelistas, predicadores de la palabra, maestros. Bien, hay una responsabilidad mayor. Ninguno de estos cargos hace mejor a nadie. A nadie. Y nadie en estos cargos puede decir que es mejor que alguien. En realidad, queridos hermanos, somos todos iguales delante de Dios. Hemos sido bendecidos de la misma manera. Y si no, miren cómo lo dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Y es alguien que en su tiempo, en su momento, defendió su apostolado. O sea que, podríamos decir, ahora Pablo está orgulloso porque defendía su apostolado. No, lo que lo estaban menoscabando. Y él tenía que defender lo que Dios le había dado. Ahora, cuando él se ponía delante de una congregación, delante de una iglesia, delante de gente, él era Pablo. Era un siervo, un esclavo. Y eso es lo que necesitamos considerarnos mutuamente. 1 Corintios 3, 4 en adelante dice, porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Nuestra iglesia en un tiempo se tiene que proponer la elección de un pastor. Y la carnalidad será demostrada cuando vemos a alguien que tiene calificaciones para ser nuestro pastor y decimos, no, yo así no lo quiero. Está mal. Está mal. Hay que tener mucho cuidado. Porque dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, miren esto, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino, ¿qué? Que da el crecimiento. Es eso. Ustedes saben que me gusta plantar zapallo, ¿no? Han comido mi zapallo, ¿no? Bueno.
Bien, el zapallo es tirar semilla y se hace solo. Así que mejor ejemplo que ese para decir yo no hice nada. Pero la realidad, querido, es que no debería haber un siervo de Dios que se crea algo en la obra. Porque no somos nada. Es exactamente eso. No crean ustedes que somos algo. No se las crean, porque nosotros ya nos creemos que somos algo. Ustedes no se la crean. Solo siervos, solo servidores, solo esclavos de Cristo para servicio a otros, y todavía no lo hacemos bien. Esta es la realidad bíblica de los líderes. La obra de cada uno será probada y quedará solo la obra que fue hecha bien. Pero al final, solo a Dios pertenece el resultado. Solo a Dios. Muy bien. Juan Carlos habló con un marroquí, sería, ¿no? Marroquí. Bien. ¿Quién lo va a salvar? ¿Quién se anima? Nadie lo va a hacer. Ninguno de nosotros lo va a hacer. Gracias a Dios. Si Cristo lo hace, glorifica a Dios. Y se acabó. Y se acabó. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Había una distancia entre Pablo y Timoteo. No estaba en el mismo lugar, pero él quería y tenía la esperanza de pronto ir a verte, dice el versículo 14. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El pueblo de Dios, la iglesia local, no consiste en un pastor. Hermanos queridos, no consiste en un pastor. La iglesia es la reunión de cristianos verdaderos que quieren honrar y glorificar a su Dios Salvador. Eso es la iglesia. Y ustedes no esperen que un pastor salga con la espada a cortar cabeza a los incrédulos o a los enemigos del pueblo de Dios. La iglesia tiene que hacerlo. Cortar cabeza literalmente no, por favor. La iglesia se encarga de predicar y propagar la palabra de Dios. La iglesia lo hace. La iglesia lo hace. O sea, tú lo haces. ¿De qué manera? Ah, Señor, ¿cómo voy a ir si no sé hablar? Bueno, te voy a poner a tu hermano. Así que ve con alguien y habla de Cristo. Habla de Cristo, habla del Salvador. Las almas afuera se van al infierno. Y algunas acá adentro se van al infierno también. Porque no son salvos, no son hijos de Dios. Habla la verdad de Cristo. Defiende la verdad. Sé una columna para que la iglesia siga existiendo. Sé un puntal para que la iglesia no caiga. Sé una columna fuerte para que la institución iglesia siga adelante. Defiende la verdad. Batalla por la verdad. Sacrifícate por la verdad. Pasa las vergüenzas que tengas que pasar por ser cristiano y se burlen de ti. Haz lo que tengas que hacer, porque tú dependes de Dios, igual que esta nación de Israel. Moisés se iba. ¿Y ahora qué pasaba? Se iban a poner a llorar porque no tenían a Moisés, tenían a alguien mayor, Jehová de los ejércitos. Y cuando miremos la historia de Josué, lo que vamos a ver que Josué siguió los pasos de Moisés. Y él dijo, ustedes decidan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Será esto para usted? ¿Será un buen reto, como se ha orado, para nuestras vidas, para nuestros corazones, nuestras almas, para nuestras familias? Espero que sí, espero que sí. Dios les bendiga, iglesia. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno.